la cálida cama de la casa de los Paston, un pesado armazón de madera con dosel, se incluye en el inventario con el mismo cuidado que el cofre con la plata y el granero con el grano. En la cama no se recitan poemas. Aquí se cuentan las sábanas, se evalúan los edredones y se comprueban las etiquetas de las telas. En las cartas no hay suspiros, sino pedidos de telas, encargos a los apoderados, quejas por deudas vencidas. Fuera de la ventana sopla el frío viento de Norfolk. En el pasillo susurran los papeles, y cada pliegue de la tela es una garantía de crédito, no una insinuación romántica. La intimidad entre estas paredes es el orden de la casa. ¿Quién comparte la habitación principal con quién y cuándo? ¿Quién es responsable de la seguridad de los baúles? ¿Cómo curar un resfriado para no estropear la visita al notario? Así comienza la crónica, donde la cama es una partida del presupuesto y la ternura se mide en dinero entregado y cartas devueltas. Estimados espectadores, les saludo. Escriban en los comentarios desde donde nos ven. Esto ayuda al canal a encontrar su público. Pónganse cómodos. Será tranquilo y tenso al mismo tiempo. Les deseo una agradable escucha. Una familia del este de Inglaterra lleva décadas manteniendo correspondencia, y el papel soporta lo que rara vez se dice en voz alta. El matrimonio es un riesgo en el que la apuesta es igual a la dote y el interés a la reputación. Los Paston viven a la sombra de grandes guerras y pequeños procesos, pero su principal frente es la economía. Cuando un pretendiente llega a la casa, lo examinan como si fuera un barril de carne salada, no por sus palabras, sino por sus pagos y garantías. Cuando la novia aporta su contribución, esta se convierte en obligaciones con plazos determinados. Aquí no hay ningún mito cortés. Las cartas registran la cantidad de lienzo, los honorarios de los médicos, los gastos de almacenamiento del grano, el estado del castillo y, por separado, la situación de la habitación de los cónyuges. Porque el orden en esta habitación está directamente relacionado con la paz fuera de las puertas. Si el marido se marcha por negocios, la esposa toma las decisiones y da instrucciones. Contratar a un artesano, invitar a testigos, recoger una copia del escribano. En este esquema, el amor se presenta como la capacidad mutua de cumplir la palabra dada y no destruir la solvencia de la familia. Mientras las familias vecinas discuten sobre el honor en los banquetes, los Paston discuten sobre el honor en cartas a sus apoderados, porque aquí el honor es la capacidad de pagar y no difundir rumores que hagan caer los precios. Basta con que alguien haga una broma sobre una casa débil para que el comerciante de telas empiece a pedir el pago por adelantado y los arrendatarios retrasen el pago de la renta. Y entonces entran en juego los documentos. Inventarios de muebles, listas de deudas, cartas de testigos, anotaciones en los libros municipales. Lo que las leyendas posteriores llamarán intimidad, en estos papeles se convierte en contabilidad. ¿Quién puede pasar la noche en la habitación del amo y por qué motivos? ¿Quién es responsable de las llaves? ¿Cómo registrar el alojamiento en el inventario si el cónyuge está fuera? La cama es una metáfora de la confianza, pero ante todo es un bien que hay que proteger
y confirmar. La escena jurídica está construida de forma sencilla y rígida. Los tribunales parroquiales velan por que las promesas matrimoniales no sustituyan a los contratos y que los contratos no sustituyan al consentimiento. Los días de abstinencia indicados no son una moral siniestra, sino un calendario que se tiene en cuenta a la hora de calcular los viajes y los trabajos. Las enfermedades domésticas no se describen para despertar compasión, sino para aplazar un pago o llamar a un testigo. Cuando la esposa enferma, el marido está obligado a redistribuir las tareas. Cuando el marido está enfermo, la esposa se encarga de las cuentas con los comercios. No hay ninguna neblina poética, solo causas y consecuencias. Así, el orden cotidiano de los cuerpos se convierte en un sistema de horarios y obligaciones, y ninguna novela anula el valor del sello en la carta. La correspondencia muestra también el reverso de la moneda. Cualquier descuido en las palabras se convierte en un arma para los adversarios. Basta con que un vecino insinúe que en la casa no todo va bien, para que esto se convierta en una exigencia de garantía en la siguiente compra de tela. Entonces los Paston envían copias, llaman a testigos, recuerdan antiguos acuerdos. La cama matrimonial vuelve a entrar en juego. ¿Quién tiene las llaves de la habitación? ¿Quién decide cuándo entregarlas? ¿Quién es responsable del huésped nocturno? No porque detrás de la puerta haya un secreto pecaminoso, sino porque cualquier pernoctación se entrelaza con la cadena de derechos sobre la propiedad. Si se ha registrado incorrectamente a un pariente en la habitación, mañana aparecerá una reclamación sobre el baúl. Así se forma la primera línea de conflicto. La honra no es una abstracción, sino el valor del historial crediticio. En el entorno urbano del siglo XV, los rumores circulan más rápido que los mensajeros. Su velocidad es una variable política. Cuando una casa adquiere la reputación de ser conflictiva, se eleva su precio de riesgo. Cuando la casa demuestra orden, el riesgo disminuye. Los Pastoni intentan mantenerse en la senda de la previsibilidad. Registran cada entrega de llaves, cada pago, cada visita del médico. Las cartas no ocultan la dureza de la vida cotidiana. El dolor de muelas se prolonga durante semanas. Un resfriado impide la visita al notario. El camino es peligroso. El honor de la familia vale más que un carruaje. Aquí el dolor es una variable en la ecuación, no un motivo para contar una historia. La muerte es un punto en el registro de herencias. Y, sin embargo, entre líneas se percibe lo esencial. La reciprocidad mueve la casa mejor que cualquier juramento. No son las promesas, sino el respeto por el orden en las cosas, las personas y los días. Aquí es donde aparece el primer giro preparado, lo que más tarde se llamará detalles casi vulgares. En los documentos resulta ser parámetros secos de conservación de la propiedad, no cómo y por qué, sino quién es responsable, cuándo registrar, qué cerrar con llave. No se trata de un amor enfriado, sino de una disciplina adulta.
que hace posible el amor sin convertirlo en un activo de riesgo. El mito de la poesía de la Edad Media se rompe contra las líneas escritas con tinta borrosa. La casa vive de lo que devuelve las deudas y no permite fugas. Y en esta sobria quietud queda claro: la verdadera intimidad es la capacidad de mantener la casa a flote cuando a tu alrededor hay guerra e inflación, y tu único espacio es una cama cuidadosamente hecha, incluida en el inventario con la misma rigurosidad que la tierra y la plata. Cuando la casa intenta ampliar sus posesiones, cada grieta en la reputación se convierte en un agujero legal. Los Paston entran en una larga disputa por la finca, y en la correspondencia se acumulan detalles que apagan el romanticismo del lector tardío. El transporte de baúles sellados, el pago a los guardias, las cartas de testigos sobre los límites del campo, los recibos de rescate de la hipoteca. El amor se contabiliza con las mismas líneas que la tela. Si el marido garantiza el derecho de la mujer a la dote, la casa puede ocuparse para la futura cosecha. Si la mujer confirma su participación en la economía doméstica, el arrendatario acepta pagar el alquiler por adelantado. En este equilibrio, la cama no es un lugar para la sensualidad, sino un lugar para el intercambio de responsabilidades. En los días laborables se divide según las necesidades de la casa: quién está enfermo, quién está fuera, quién se encarga de las llaves por la noche y del sello por la mañana. El notario no se interesa por la vida ajena, sino por qué, tras cambiar la cerradura, en el baúl haya exactamente lo que figura en el acta. Más adelante la correspondencia muestra una segunda línea de conflicto: la disputa por el honor a través de los recibos de deuda. Los familiares y vecinos emiten juicios de valor, y estas insinuaciones se convierten instantáneamente en condiciones financieras. En cuanto aparece la fórmula «hay desorden en su casa», los intereses aumentan, y hay que comprar la mercancía sin demora. Los pastores responden por escrito, adjuntan copias de las promesas, calculan los retrasos de la parte contraria, recuerdan los testigos y los sellos. Incluso el orden doméstico de la intimidad se convierte aquí en una variable jurídica. Si alguien intenta presentar la habitación del amo como abierta, la casa presenta horarios, firmas de las criadas, marcas de los guardias nocturnos. No por moralidad, sino por crédito. Una casa bien gestionada no permite una habitación abierta sin una base legal, porque una habitación abierta se convierte en un tesoro abierto. Así, las insinuaciones negativas sobre el desorden se enfrentan a las tablas de llaves y los registros de cerraduras. El mito se resquebraja cuando en la puerta cuelga una nota indicando a quién y por cuánto tiempo se le ha entregado la llave. El giro preparado se revela en la intersección de la lógica familiar y el procedimiento urbano. La honra resulta ser inesperadamente el nudo del instrumento de deuda. En las cartas se desliza cómo una de las familias vecinas intenta utilizar los rumores para invalidar el acuerdo anterior sobre la dote de la esposa y, de ese modo, sacar parte de los bienes de la garantía. Sobre el papel, parece algo árido, una indicación de la discrepancia de fechas, una referencia a la mala fama, una solicitud de revisión de las condiciones del préstamo.
pero en esencia, se trata de un ataque al corazón de la casa. La respuesta de los Paston vuelve a carecer de poesía. Notas médicas sobre la enfermedad para confirmar el retraso forzoso. Notas parroquiales sobre la presencia de los cónyuges en los días requeridos para refutar las insinuaciones. El estatus de los testigos y la lista de llaves para demostrar la continuidad de la posesión. Lo que sigue no ocurre en el dormitorio sino en el archivo. Se pide a las partes que presenten registros, no recuerdos. Cuanto más se profundiza en estas cartas, más claro se ve que los tribunales y las oficinas municipales del siglo XV temen sobre todo la zona turbia, donde la vergüenza sustituye servilmente a los hechos. Por eso los procedimientos son cautelosos hasta la pedantería. Sin testigos jurados y sin copias certificadas, no se puede privar a la casa ni de un baúl, ni de una habitación, ni de una llave. El castigo por la ligereza de las acusaciones no es un castigo divino repentino, sino la pérdida de confianza en el demandante y una contrademanda por daño a la reputación. En este sistema, la intimidad deja de ser una pantalla para las fantasías y se convierte en la más estricta de las secciones domésticas. ¿Quién tiene derecho a la convivencia conyugal? ¿Cómo se registran las excepciones? ¿Cómo se pone una habitación en modo almacenamiento durante una ausencia? ¿Dónde se guardan los sellos? ¿Y quién es responsable de la arena del arenero? No hay pruebas físicas, solo la pericia de los sellos y los recibos. El tejido documental de la vida cotidiana, en las cartas, es bastante tosco. Las enfermedades se enumeran junto con las compras de sal, y la preocupación por el resultado del proceso, junto con el precio de la lana. Pero detrás de esta crudeza se vislumbra una tercera línea, la más silenciosa y menos llamativa. Aquí el amor no es un texto ni una imagen, sino la constancia de la participación. Mientras el marido explica al apoderado el nuevo retraso en el pago y el daño causado por los rumores, la mujer describe el estado de la casa, las reuniones, las visitas, las inscripciones en la parroquia, y de estos retazos se compone una verdadera cercanía, no en palabras, sino en una confirmación continua. Juntos sostenemos este pesado techo y no dejamos que se caiga. Esto no elimina el dolor. Los seres queridos mueren, las carreteras son peligrosas, los resfriados se prolongan. El embarazo puede terminar en pérdida. El tratamiento cuesta más que la tela que falta para un nuevo juego de ropa de cama. Pero incluso estas pérdidas se describen en las cuentas y las disposiciones para que la casa sobreviva y pase el invierno. Al final del segundo bloque se perfila el mecanismo principal de la época. Cuanto más se habla en la plaza de la vergüenza y la depravación, más se inclinan los tribunales por el papel y los testigos. Los pastores no luchan contra la moral, la transforman en el tamaño de la letra impresa y la precisión de las fechas. Hoy el vecino intenta infundir vergüenza. Mañana el secretario pregunta, ¿dónde está la copia? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la marca del escribano parroquial? La vergüenza se desvanece por los bordes y el centro solo aguanta la densidad jurídica. Así,
el matrimonio vuelve a sus límites. Un contrato que ofrece protección mutua, con riesgos, plazos y responsabilidad recíproca. Y si en alguna de las últimas versiones esta historia parece sin amor, en las cartas se ve lo contrario. El amor aquí es la capacidad de hacer que por la mañana las colchas estén secas, las llaves en su sitio, los sellos intactos, las deudas pagadas y la casa lista para el día siguiente. Cuando finalmente se fijó la fecha del juicio sobre la disputada finca, la correspondencia se convirtió en una interminable cinta de contabilidad. El secretario pide que se envíe una copia certificada del antiguo contrato de arrendamiento. El abogado responde con una lista de testigos. La esposa describe dónde se guardan las llaves de las habitaciones y quién es responsable durante la noche. Las pruebas de la organización íntima de la casa de repente resultan útiles no por motivos morales, sino como defensa indirecta de los derechos. Si la habitación del amo se convertía en almacén durante la ausencia del marido, eso significaba que los baúles y las pertenencias de la esposa no podían servir de garantía general para las deudas de nadie. Esta lógica seca irrita a los vecinos, a quienes les resulta más cómodo hablar de mala fama. Pero los tribunales están organizados de tal manera que los rumores no tienen el peso de los documentos oficiales. En las cartas aparecen detalles que incomodan. Un resfriado que se prolonga durante 3 semanas. Una mano que no puede sostener la pluma, pero hay que firmar el recibo de todos modos. El carretero ha desaparecido en el camino, lo que significa que habrá que volver a pedir copias. Las velas son más caras de lo habitual, y la noche dedicada a la verificación del inventario se convierte en un gasto más. La vida cotidiana es agobiante, pero es precisamente ella la que confirma la verdad fundamental. Los intereses de la familia no los defiende una voz fuerte, sino un archivo meticuloso. En este punto se revela el siguiente giro preparado. La parte contraria, aprovechando el rumor sobre el desorden, intenta demostrar que la dote fue aportada de forma inadecuada y, por lo tanto, puede ser confiscada. Sobre el papel, se trata de una operación sutil. Sustituyen los conceptos de convivencia y propiedad común, haciendo creer al lector que la cama abre automáticamente los baúles. La respuesta de los Paston desmonta la sustitución. En el inventario se distinguen claramente los objetos personales, los objetos comunes y los bienes que están bajo sello hasta que se cumplan las condiciones del testamento. Las anotaciones parroquiales sobre el cumplimiento de los días establecidos y el orden de asistencia al servicio se convierten inesperadamente en parte de la argumentación. El orden de los días religiosos explica cuándo no se utilizó la habitación y, por lo tanto, qué cofre no se pudo abrir. Así, la intimidad se convierte de nuevo en un muro de pruebas. Nadie discute los sentimientos. Todos están ocupados con las rutas de las llaves y la lógica del almacenamiento. Mientras tanto, una nueva ola de rumores recorre la ciudad. Alguien ha lanzado la fórmula de las visitas desordenadas y se repite con gusto allí donde se prefiere la charla a los libros de cuentas. Los Pastones aprovechan esta ola con documentos. En la correspondencia aparecen testimonios de las criadas, horarios de guardia,
menciones de una cerradura rota que fue inmediatamente sustituida y sellada. Incluso el tratamiento del dolor de muelas y el pago al médico se suman a la cadena. La enfermedad explica el respiro temporal en la habitación de los amos, lo que significa la imposibilidad de acceder al baúl con la dote. La vergüenza vuelve a intentar encubrir la astucia legal, pero los papeles resultan más densos que la vergüenza. El secretario, que debe redactar el memorándum final, pide que se exponga todo, sin adornos, y la casa responde con la misma prosa fría. ¿Cuándo se entregó la llave? ¿Cuándo se devolvió? ¿Quién vio el sello? ¿Quién contó las sábanas? Cuanto más se acerca la audiencia, más evidente es lo frágil que es la posibilidad misma de la justicia. Cualquier recibo perdido es una oportunidad para el oponente. Cualquier fecha imprecisa es un motivo para retrasar el proceso. La esposa enumera cuidadosamente lo que ha trasladado para que el vigilante no confunda los baúles por la noche, y ese cuidado parece más aterrador que los conflictos ruidosos. En ausencia de romanticismo, se manifiesta un valor de otro tipo. Soportar cientos de pequeñas humillaciones de la rutina para que la casa no pierda su prestigio. En esta línea se perfila otro giro. El comerciante, que antes apoyaba a los vecinos, suaviza drásticamente las condiciones para los Paston después de ver los inventarios precisos y la coincidencia de los sellos en las copias de diferentes notarios. El beneficio del mercado reconoce la disciplina mejor que los vecinos, y las condiciones crediticias se convierten en un lenguaje de reconocimiento. Allí donde los chismes se consideran una fuerza, el mercado vota con recibos. El día del juicio trae menos espectáculo del que esperaba la multitud. Aquí no hay pruebas físicas, ni procedimientos humillantes, ni permisos para la vergüenza. Hay lecturas, comparaciones, cotejos. El secretario enumera monótonamente cuándo la habitación pasó de un régimen a otro, cómo se contabilizó el desgaste de la ropa de cama, qué sellos se han estampado en las copias de los contratos. La parte contraria intenta introducir insinuaciones en el acta, pero cada insinuación se desliza como el agua sobre un tejido engrasado. Sin testigos, sin sello, sin fecha. No es un hecho. La multitud está aburrida, esperaba castigos, como en una feria, y se encontró con contabilidad. Pero es precisamente en el aburrimiento donde está la protección. Cuanto más seco es el texto, menos lugar hay en él para la arbitrariedad. Cuando se aplaza la sesión para recopilar las conclusiones, la casa respira, no porque haya ganado, sino porque ha aguantado el ritmo. Por la noche, vuelven a arreglar las cerraduras, anotan en el cuaderno los restos de velas, cuentan la ropa blanca, anotan la visita del médico. No hay retórica victoriosa, solo el retorno al mismo orden que se convirtió en el argumento principal. Los Paston no son mejores ni peores que sus vecinos. Simplemente son más persistentes en el papel. Y en esto se manifiesta otra verdad de la época. El mito de la poesía del amor
no desaparece aquí. Simplemente retrocede al lugar que le corresponde, a las expectativas personales. Y la casa, que quiere sobrevivir, habla con el mundo en el lenguaje de los inventarios, los sellos y las llaves. Cuando se juntan estas cartas en un voluminoso tomo, no se oye la voz del cantante, sino el chirrido del baúl. Y con este chirrido, la casa afirma su derecho al mañana. La casa aborda la fase final del proceso como aborda el invierno, sin ilusiones, con un ahorro marcado y atención a los detalles. Quedan pocas velas. Su consumo se registra por separado, porque cada noche tardía dedicada a las copias no solo es cansancio, sino también un gasto directo. Los pasantes recopilan los inventarios en un solo libro, cosen los bordes y colocan sellos de cera de manera que la cinta pase por todas las hojas, y no solo por la cubierta. El abogado tiene preparadas 2 copias de las pruebas, una para el caso municipal y otra para la contrademanda por rumores maliciosos. Junto a él hay un montón de palitos contadores cortados, y sus marcas hablan al juez tan bien como las fórmulas latinas. Algo se pagó, algo se devolvió, en algún lugar se prorrogó el plazo. Esta arquitectura lacónica del tiempo y el dinero resulta ser la única escena en la que cree el tribunal. En la sesión, ambas partes cambian de táctica. Los adversarios, al ver que la vergüenza no surte efecto, recurren a argucias legales. Proponen que algunas cartas se consideren correspondencia privada sin valor y que las anotaciones de las criadas sean de servicio y no testimoniales. Sobre el papel, la disputa parece árida, pero en su interior se agita de nuevo el intento de quitar la dote mediante un cambio de nombre. Los Paston responden con una división de niveles. La nota privada está respaldada por la nota de la parroquia sobre la presencia de los cónyuges en los días acordados. El inventario de la criada está certificado por la mano del secretario. La llave del llavero del amo está anotada por fechas, lo que coincide completamente con el gasto de velas y el cambio de guardia. En esta partida de ajedrez no hay jugadas bonitas, solo una pila de cuadernos en los que cada línea está cosida a otra. El tribunal se inclina lentamente hacia la posición en la que el régimen íntimo de la habitación se convierte en prueba de que los baúles y cofres permanecieron intactos y no podían ser objeto de una prenda común sin el consentimiento de la esposa. Los rumores aún intentan colarse en el protocolo a través de terceros, pero el derecho municipal, cansado de la fatal ligereza de las acusaciones, cierra esta puerta. El juez exige algo tangible, un sello, un jurado, una fecha, una coincidencia. No hay lugar para el ritual de la humillación. La multitud, fuera de los muros del tribunal, está decepcionada. Le prometieron espectáculo y purificación, y lo que obtiene es un análisis minucioso de la ruta de las llaves y el humo de las velas. Pero es precisamente en esta renuncia al espectáculo donde se esconde la protección. Cuando el mundo sustituye las pruebas por la vergüenza, los débiles son los primeros en perecer. Cuando las pruebas sustituyen a la vergüenza, sobreviven los pedantes. Los pastores
siempre han sido precisamente eso. Entre las audiencias, la correspondencia se llena de preocupaciones corporales, duras y cotidianas. A la esposa se le ha hinchado la mano y dicta la carta, porque la firma debe estar hecha con la misma mano que firmó los inventarios. El marido tiene fiebre y sus vecinos confirman su presencia en el servicio para que nadie utilice la enfermedad como pretexto para poner en duda la convivencia. El médico recibe el dinero y el recibo, que se añaden inmediatamente al expediente. La enfermedad explica el cambio forzoso de horario y la imposibilidad de asistir a una serie de reuniones. El dolor no se describe en detalle, pero se aprecia por indicios indirectos. La inclinación alterada de las letras, las líneas temblorosas de la impresión, la extraña compra anticipada de velas. Este honor, construido sobre un dolor silencioso, es más sólido que cualquier juramento ruidoso. Mientras tanto se produce el tercer giro, el menos evidente. Los comerciantes, al observar la lentitud del proceso, se dan cuenta de que si se acepta el precedente de los vecinos, el mercado perderá su previsibilidad. Cualquier dote podrá ser cuestionada con un susurro y una astuta referencia a la costumbre. Entonces, dos influyentes comerciantes proponen un plan de paz provisional. Reconocer la validez del inventario y los sellos, liberar la dote de cualquier reclamación, fijar el orden de acceso a la habitación del amo como régimen legal de almacenamiento y convertir la parte controvertida de las deudas en un pago a plazos con la futura cosecha como garantía. Esto parece una derrota para la idea romántica del matrimonio, pero para el mercado supone el retorno del sentido de la confianza. Con este enfoque, se vuelve a creer más en el papel que en las palabras. El tribunal escucha atentamente, porque el compromiso reduce el riesgo para la ciudad en su conjunto. La casa, agotada por el peso de los meses, no celebra ni llora. Pasa las llaves de un manojo a otro como dicta el nuevo orden y deja en la puerta una placa de madera donde el futuro empleado podrá entender el cambio de régimen de la habitación. Las cartas pierden su agudeza y la letra pequeña se vuelve más densa. En el registro aparece una nueva sección, almacenamiento acordado, que repite el éxito del argumento principal. La cama no es lugar para miradas ajenas, pero su orden tiene un valor legal. Y si los vecinos más cercanos siguen susurrando fórmulas antiguas, los comerciantes y los escribas ya cuentan las velas y aceptan el pago de cintas con los sellos correctos. Así, la intimidad como contabilidad llega a su punto lógico. Deja de ser una vulnerabilidad y se convierte en lo que siempre ha sido en estas cartas. Parte del lenguaje patrimonial con el que la casa reclama su derecho al mañana. El final está a la vuelta de la esquina. Solo queda esperar a que se registre la decisión y presentar una contrademanda por daños a la reputación en forma suave, para no abrir una nueva enemistad. La casa elige el camino de la supervivencia, no de la venganza. Aceptar el pago a plazos, asegurar la inviolabilidad de la dote, renovar las llaves
entregar a la parroquia una copia del nuevo reglamento. No hay poesía en ello, pero sí esa justicia indiferente que es capaz de mantener el techo, el pan y la cama caliente. Y si alguien pregunta ¿dónde está el amor en estos papeles?, la respuesta será el mismo crujido de un libro cosido. El amor es cuando se dejan páginas en blanco para el próximo invierno, porque la casa espera llegar hasta él. La decisión no llega con estruendo, sino con un susurro seco. El tribunal aprueba el acuerdo de pago a plazos, establece por separado la inviolabilidad de la dote y el régimen de conservación de la habitación del amo como hecho jurídico, y reconoce los rumores como perjudiciales y susceptibles de ser refutados sin castigos que darían nueva sangre a la multitud. Para la casa, esto no suena como una victoria, sino como un retorno al punto de partida, donde se puede volver a trabajar. Los pastores introducen en el registro una nueva línea sobre las llaves, cambian el orden de retirada de los sellos, distribuyen las copias por los cofres, llevan un juego a la parroquia, otro al notario, y dejan el tercero al apoderado. En las cartas no hay ni una palabra de más, solo una secuencia de acciones. ¿A quién devolver la fianza? ¿Cómo pagar al médico? ¿Cómo recontar los barriles de sal hasta la primavera? En el margen de la hoja hay una nota apenas perceptible sobre que las sábanas se han desgastado más de lo habitual debido a las largas noches de frío. Y esta minucia también se registra, porque en la casa no hay nada que no se pueda convertir en un registro. La ciudad reacciona más rápido que nadie. Los comerciantes cobran un recargo por el riesgo. El arrendatario confirma el tributo. La tienda da la tela en las condiciones habituales. E incluso el vecino escéptico se calla por un tiempo, porque la disputa ha descartado la tentación de la vergüenza y le ha enseñado a fijarse en las cintas y los sellos. En el ruido de la calle aún se oyen intentos de relatar el asunto como la historia de la casa mala, pero a los narradores les faltan cifras y fechas, lo que significa que su versión se hunde en la viscosidad cotidiana de los hechos. La sequedad vence. El orden de las llaves y la cuenta de las velas son impersonales. No hay nada a lo que aferrarse, y precisamente por eso son fiables. No se trata de un triunfo moral ni de una purificación, sino de un retorno al riesgo controlado, donde el honor de alguien ya no sirve de moneda de cambio para el beneficio ajeno. Al cabo de unas semanas, la correspondencia se vuelve más escasa, como el aire antes de la nieve. La vida vuelve a la normalidad. Un viaje a casa de los parientes para confirmar los límites del campo. La compra de lana al antiguo proveedor. La búsqueda de aprendices para reparar el tejado. Las enfermedades cotidianas no desaparecen. El camino sigue siendo peligroso. El invierno sigue siendo frío. Pero ahora la casa está segura de que no será atacada por susurros sobre el dormitorio, disfrazados de derecho. El notario expide un inventario certificado y en la cera se ve claramente la huella uniforme del sello, como el rastro de un trineo sobre la primera nevada. Dentro de la casa hay más silencio. La gente cuida la casa como cuida la estufa,
no por respeto al mito, sino porque sin ello la casa se apaga. En este silencio luminoso, la intimidad vuelve a su estado natural. La tranquila costumbre de compartir con alguien el calor dentro de los límites que la casa protege con documentos. Si nos damos la vuelta y miramos toda la cadena de cartas, se revela la simple y cruel verdad de la época. Allí donde el mito de la poesía del amor sirve de pantalla, son posibles los ataques a través de la vergüenza. Allí donde el papel y el procedimiento mantienen la frontera, la vergüenza se devalúa y solo queda lo que se puede comprobar. Estas personas no son santos ni villanos, son supervivientes. Han aprendido a convertir las partes vulnerables de la vida en registros contables, no para matar los sentimientos, sino para protegerlos del mercado y la malicia. Y cuando alguien en el futuro intente ver vulgaridad en esta historia, será más honesto llamarla con otra palabra: madurez. Porque la madurez aquí no está en las palabras correctas ni en la edificación, sino en la capacidad de cerrar el baúl, coser el libro, soportar los rumores sin destruir el hogar, y llegar al atardecer a un lugar donde, en la cama registrada, no te espera un mito, sino ese mismo mundo humano cálido por el que se llevó a cabo toda esta contabilidad de piedra.